Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre es interesante el hablar un poco digamos, de modo reflexivo respecto al asunto de los blogs, porque pues, digamos que a veces es una herramienta que uno utiliza y que no se detiene a pensar tanto cuál es el sentido que tiene. Creo que nos pasa Ujú, mucho con la tecnología. Nos obsesionamos más por el uso que por el sentido del uso. ujú, Pero pues, yo más allá de hablar respecto al sentido o a para qué puede servir un blog desde lo docente, creo que preferiría hablar primero acerca de para qué me sirve a mí como individuo. No solo un asunto, digamos, desde lo profesional, sino más desde lo personal. ujú. Yo empecé a escribir a mediados de 2006, eh, sí, a mediados de 2006, y es increíble cómo pasa el tiempo y cuán rápido se van acumulando esas cosas. Y eh, yo diría, poniéndolo en términos muy escuetos, que el sentido que el blog tiene para mí es de un apoyo a la reflexión personal y una enorme, invaluable ayuda de memoria. Ujú, Eh, yo creo que esos son como dos de los aspectos más esenciales de mi perspectiva frente al ujú, tema del uso de un blog personal. No necesariamente ujú. un blog profesional, sino de un blog Claro. personal. Ujú, Eh, en ese sentido, uno podría hablar de múltiples tecnologías que sirvieran a esos propósitos, ¿no? O sea, yo creo que hablar de un blog es una contingencia. Podrían y pueden haber otras ujú, herramientas que posibiliten esos procesos de ayuda de memoria y de reflexión. Mm, pero en mi caso en particular, el blog es protagónico por la flexibilidad que permite. Me ujú, permite registrar cualquier tipo de cosa que yo quiera registrar y en la medida en que empezaron a aparecer más herramientas de distintos tipos de medios, yo puedo integrar esas herramientas dentro de mi blog. ujú, Y yo diría que lo importante de tener un punto central en donde yo voy guardando todas esas cosas es que mmm, cuando pasa el tiempo yo puedo volver sobre lo que escribí y puedo ujú, empezar a ver cómo ha cambiado mi pensamiento y cuáles son las preguntas que me mueven desde lo personal y cuál es, digamos, de alguna manera el ambiente de aprendizaje que se va configurando no solo en términos de herramientas, sino en términos de preocupaciones e intereses. Ahí es donde ujú, siento que el asunto empieza a cobrar una dimensión bien interesante, porque ya no se trata simplemente de publicar lo que estoy haciendo, de pronto en busca de una audiencia que puede que llegue o puede que no llegue, ujú, sino se trata de dejar registradas impresiones, aprendizajes, conclusiones, dudas, y dejarlas registradas no para otros, sino para mí mismo. ujú, Una cosa que yo solía hacer cuando empecé a escribir era al final del año, antes de que terminara el año, trataba, a como diera lugar, de encontrar un rato para leer todo lo que había escrito y tratar de hacer como un pequeño resumen que mostrara ujú, cuáles eran los temas que eran importantes para mí en ese momento y para mí como ujú, individuo. Y yo siento que ese proceso se vuelve muy interesante porque empieza a cambiar mi perspectiva como persona, ya no simplemente como profesional. Yo tengo formación de ingeniero y una cosa ujú, curiosa es que si bien mi blog involucra cosas de tecnología, pues mi blog no es el blog de un ingeniero. Si yo tengo que mirarlo, yo termino sintiendo que es más el blog de una persona que tiene dudas, que está trabajando en ciertos temas, que trata de ujú, entender cosas a partir de esos temas, que se encuentra películas, que se encuentra libros y que se encuentra artículos y que de pronto reflexiona sobre lo que se va encontrando en voz alta y de manera pública. ujú, Es decir, no es nada diferente a lo que cualquiera de nosotros hace día tras día. Todos nos ujú, encontramos cosas que nos interesan. Cada vez que vemos una película, a veces nos queda un mal sabor de boca, a veces nos queda dudas enormes y cuestiones que nos gustaría abordar, cosas en las que nos gustaría profundizar, que nos van abriendo poco a poco la perspectiva. Así que ujú, el blog termina siendo como esa pequeña puerta que me permite encontrarme con mi propio pensamiento y que me permite abrir caminos de exploración que antes eran invisibles.
o que no estaban tan declarados. Y ahí es donde yo siento que el ujú, asunto se vuelve importante. No se trata, como digo, una cosa que les suelo decir mucho a los docentes con los que trabajo es, no escriban para otros, escriban para ustedes mismos. El blog no ujú, es un lugar en donde usted escribe esperando que otro lo lea. Que otro lo lea es un valor agregado. Que usted pueda construir una red alrededor de su blog y alrededor de los blogs de otras personas es un valor agregado. Pero ujú, principalmente el blog es para usted. Es una ayuda para usted, para afinar, para refinar su proceso de pensamiento, para encontrarse con sus propias creencias, para tomar distancia de alguna manera de sus creencias. Y obviamente, si ujú, uno se quiere poner un poco más no sé si la palabra es técnico o formal, pues hay un montón de asuntos desde el punto de vista metacognitivo que entran en juego cuando uno está escribiendo, cuando uno está tratando de poner en blanco y negro, en un formato bien sea escrito, visual, audiovisual, sonoro, esas cosas que uno cree que sabe, pues está obligando a hacer un proceso de elaboración que no es trivial y que ayuda como ujú, a decantar esas cosas que uno en realidad sabe. En mi caso, por ejemplo, yo ujú, empecé escribiendo y escribía, yo no sé en qué momento, cuando me encontré con SlideShare y cuando empecé cuando me encontré con que hacer presentaciones no era una cosa trivial, sino que era una cosa que valía la pena estudiar y me entró gusto por eso. Entonces empecé a hacer presentaciones y a publicar presentaciones en mi blog. Pero al ujú, hacer las presentaciones, yo me obligaba y me obligo todavía a hacer lo que decía hace un momento, a poner en blanco y negro lo que creo que quiero expresar. Ya no necesariamente lo que creo que sé, sino lo que creo que quiero expresar. Y es un proceso muy duro, pues, porque uno se da cuenta de que hay cosas en las que le falta profundidad y entonces uno se devuelve y se documenta. Es un proceso muy dialógico, diría yo, con uno mismo. El medio lo obliga a uno a aclarar y a afinar un poco sus procesos de pensamiento. Ahí es donde yo siento que ese tipo de tecnología se vuelve interesante, se vuelve ujú, importante, como decía, no solo para un docente, para alguien que tiene una labor de docencia, sino para cualquier individuo. Hablamos mucho acerca de la importancia del aprender a aprender, del desarrollo de la metacognición, y yo siento que ese tipo de herramientas son muy útiles en ese sentido, y así aparezcan muchas otras, yo, pues no sé, de pronto ya me empiezo a volver un poco conservador, pero siento que el blog es una de esas cosas que no pasa de moda en la medida en que está ujú, apoyando unos procesos de pensamiento que no van a pasar de moda, porque es que nos definen como humanos y siguen siendo ujú, como ese norte que orienta muchos de nuestros procesos de aprendizaje y de educación formal. ujú, Eh, que eso abre otro aspecto que es igualmente importante. Si queremos ver esos procesos en nuestros estudiantes, siento que como individuos y como docentes tenemos que ser capaces de modelarlos. No es ujú, un asunto en el que baste con hablar de eso, y yo lo he encontrado una y otra vez en el trabajo que realizo. Muchos docentes que les exigen a sus estudiantes que hagan un blog y ellos jamás se han enfrentado a lo difícil que es escribir frente a una página en blanco, o elaborar un audio o elaborar un video. Es muy difícil entender toda la tensión, toda la angustia, todo el entusiasmo, todo, no solo lo conceptual, lo intelectual, sino lo emocional que está detrás ujú, de exponerse de esa manera. Y en esa medida siento que si nosotros no lo hacemos y no entendemos qué hay detrás de ello, pues va a ser muy difícil que podamos modelarlo para nuestros estudiantes ujú, y que podamos ayudarlos en ese camino pues de desarrollo de esas habilidades metacognitivas. ujú. Sí, me parece que mucho de lo que vas diciendo ya cubrió muchas de las preguntas que iba a tener, que es genial. Y te quería hacer una consulta más específica por esto que vos dijiste en un momento, bueno, esto de abrirlo también a lo público. Eh, se- ¿Cómo sentís vos? Porque a veces el blog no tiene toda esta cuestión, por lo menos que por ahí muchos estamos acostumbrados de la alta interactividad que por ahí si uno inicia ahora en un blog, lo ve raro de participar. Y en general los comentarios hacia un post del autor eh, queda un poco desdibujado, ¿no? O por ahí uno no sabe cómo intermediar o no. Bueno, te quería consultar en realidad en relación a eso, ¿cómo sentís vos que es esto de abrir al mundo y de que también haya un diálogo con un otro que a veces puede ser
alguien, un colega, alguien que no conoces, que está visitando la web y te encuentra porque googleó y encontró, digamos, un tema de interés en uno de tus posts. ¿Cómo es eso de un diálogo abierto, ¿no? Al mundo? Si es que Mm, sucede o no, ¿no? Pues a ¿Y ver, de qué manera? yo diría, es un asunto que depende de muchas cosas en realidad. Digamos que lo primero que uno podría empezar a decir es, tenemos un asunto cultural por allí de fondo, y es que no es tan fácil escribir. Eh, a gran escala no es tan común escribir. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de Colombia. Eh, Ujú, pues ciertas tecnologías despegan cuando encuentran las condiciones, tanto culturales como temporales, pues, para que ujú, despeguen. Y lo que es notorio en el caso de muchos docentes, y lo he visto una y otra vez, es que hay muchísima prevención respecto a escribir y tampoco, eh, y pues, no simplemente escribir en línea o escribir de manera pública, sino escribir en ujú, general. ujú, El tiempo siempre es un enemigo, como que nunca tenemos tiempo de documentar lo que hacemos, siempre nos gana. Eh, y, y pues eso es importante, ¿por qué? Porque cuando uno ve cómo funcionan y cómo operan otras blogosferas, la blogosfera estadounidense, por ejemplo, en el área de la educación y tecnología, pues es una cosa enorme, hay gente de todos los niveles, docentes, investigadores, comentaristas, todo el mundo, muchísima gente blogueando, pero porque hay como un camino previo ganado que sí, facilita mucho el encuentro con la herramienta en línea, ¿sí? ujú, Desde el proceso mismo de escritura. ¿De qué estoy hablando con todo esto? Si es difícil escribir, es igualmente difícil comentar. ujú, No estamos tan acostumbrados a ese tipo de participación en espacios en línea, sobre todo, digamos, la población docente. Mm, ujú, De pronto para nuestros jóvenes es mucho más natural en otros escenarios, no necesariamente en un blog, pero pues para muchos de nosotros no es tan natural. Y obviamente es una cosa que también está muy mediada por las relaciones que haya detrás de quienes están detrás de esos blogs, de las personas que escriben esos blogs. Mm, Creo que se necesita como cierto vínculo emocional, sí, cierto vínculo existente para que yo me anime a escribir en el blog de otra persona. Y esos ujú, vínculos no se hacen de manera automática, ni se hacen leyendo 90.000 blogs, sino que se hacen como se hace en el mundo real, leyendo unos cuantos, preocupándose poco a poco por unos cuantos y animándose a compartir esas ideas de manera ujú, tranquila y con mucha confianza con con esos otros. ujú, Em, Justamente por esas razones es que se vuelve frustrante escribir buscando audiencia. Si yo estoy buscando que me comenten, pues mire, a priori yo le diría, no se meta en un blog porque puede ser frustrante. Si usted va a escribir ujú, buscando una audiencia, va a ser frustrante. Y entonces, pues, obviamente, eso es como parte es muy humano, ¿no? Uno empieza poniendo el mapita y el contador, y uno quiere ver cuántos lo visitan, y entonces mi contador dice 1.000, pero nadie comenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que debe ser que estoy escribiendo? Bueno, empieza a buscar en Google cuáles son las recomendaciones para que si lo lean y le comenten, y uno las pone en juego, pero nadie le comenta. ujú, Eso es un camino directo a la frustración. Así que no sé, creo que tener muy claro que es una herramienta que me beneficia a mí como individuo, ujú, como persona, ujú, pues, es clave. ujú, ujú, Cuando tú lo pones en público, yo creo que una pregunta que aparece ahí es, bueno, pero entonces si nadie me va a comentar, ¿para qué lo hago público? ¿Por qué no lo dejo ujú, privado? Al menos en mi experiencia personal, el hacerlo público abre la puerta a ciertos efectos de red, ciertas cosas que desde el punto de vista formal son efectos de red, pero que tienen algo de magia también. ¿No? ujú, Como que abre la puerta a la sorpresa, a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar con eso. Eh, yo me acuerdo, una de las cosas que recuerdo hace muchísimo tiempo es como en 2007. Yo había escrito alguna cosa y un buen día buscando algo en Google me encontré con eso que yo había escrito, pero hablado por alguien de Venezuela. Yo no me había uy, enterado. Pero era una cosa muy extraña escuchar mis palabras en la voz de otra persona, porque estaba leyendo mi post.
Eso es algo que jamás ocurriría, es un ejemplo tonto, pero es algo que jamás ocurriría si yo no hubiera hecho público lo que estaba pensando. Hay ejemplos mucho más, de mucha mayor escala, obviamente, qué sé yo. eh, y, y, y que bueno, me pone, digamos, en el otro lado, por ejemplo. Stephen Downes, que es otro referente en esos temas de educación y tecnología, suele escribir unas entradas larguísimas y a veces que son unos artículos en sí mismos. Yo me encuentro algunos de esos artículos y los traduzco y pongo de manera pública la traducción que yo hago. Y resulta que hay personas para las que esa traducción es de altísima utilidad porque les interesa lo que está diciendo este señor, pero no leen en inglés. Claro. Así que esa labor de traducción, esa labor de reseñar esto que fue interesante para mí por estas y estas razones, esas pequeñas acciones pueden tener sentido para otras personas. Pero tal vez el punto aquí es que no es necesario que uno se desgaste tratando de encontrar esa audiencia potencial. Esas personas a las que les interesa se van a encontrar a sí mismas, van a encontrar eventualmente ese material que yo estoy escribiendo y van a hacer algo con él o no. Pero el quitar la expectativa de tengo que hacer algo de altísimo valor para toda la humanidad, no, pues hombre, eso es un peso demasiado grande. Sin embargo, que sí he visto en lo personal, cuando yo tengo la conciencia, así nadie comente, pues resulta que hay gente que sí me está leyendo, y que eso empezó a pasar a lo largo de los años. Y yo iba a eventos y me invitaban a una conferencia o lo que fuera, y había gente que se acercaba y decía, gracias por lo que escribe, y qué interesante lo que publicó. Y eso para mí siempre fue muy, pues por un lado muy gratificante, muy también muy, pues muy raro en muchos aspectos, pero también me mostraba que había gente que estaba leyendo, incluso si no se comentaba, incluso si no había comentarios, había gente que estaba leyendo. Y yo diría a este punto que si usted está empezando un blog, si una persona está empezando un blog, qué bueno que pueda aprovechar ese mágico momento en el que siente que nadie lo está leyendo, porque puede escribir con total impunidad. No tiene que medirse, no es necesario que piense, ¿será que lo que estoy escribiendo va a impactar a otro de manera positiva o negativa? No, usted tiene libertad para expresar todo lo que quiere decir. Cuando, al menos en mi caso personal, cuando ya me siento leído, me vuelvo mucho más cauto. Y entonces ya no escribo de la manera en la que escribía antes. Y creo que es algo que me hace falta, como que sigo tratando de encontrar un espacio en donde yo pueda escribir como lo hacía antes, como sin tanta responsabilidad y sin sentir que de pronto, uy, esto que digo puede vulnerar mi credibilidad profesional. Hay otro montón de factores que entran en juego. Eh, pero sigo tratando de encontrar de reconectarme con esa tranquilidad de escribir mis dudas, ponerlas en público y, y recordarme a mí mismo que estoy aprendiendo, que cualquier cosa que yo escriba no es la palabra final, sino simplemente lo que me queda y lo que me queda según como veo el mundo en un momento dado. Esa es otra cosa que es muy interesante del blog, que como decía hace un rato, efectivamente permite ver cómo evoluciona el pensamiento de uno. Y mirar hacia atrás, mirar varios años atrás y ver lo que uno escribía y compararlo con lo que uno piensa o escribe ahora, también es muy gratificante en términos de aprendizaje, porque uno siente que está cambiando y como decía hace un rato, eh, percibe que hay otras búsquedas que están por hacer, que no está terminado. Yo ya no sé todo lo que necesito saber, por el contrario, cada vez que me encuentro con una cosa nueva, el ver el mundo como lo veo ahora en lugar de como lo veía hace 5 años o 6 años, me abre la mente para ver cosas que ahora son interesantes y que hace 6 años no lo eran. De alguna manera es como dejar documentar el proceso de crecimiento que uno va teniendo. Y creo que eso es algo que eh, al menos para mí resulta interesante, resulta importante, y no aprendí a hacer cuando estaba estudiando. Yo no aprendí eso cuando estaba estudiando. Ese proceso de documente su pensamiento, tenga una tabla en la que sea visible lo que usted está pensando, es algo que simplemente no aprendí a hacer en términos operativos, digamos, nunca desarrollé ese hábito, y tampoco teníamos la tecnología que lo hiciera fácil. Así que creo que es un momento bien interesante en el que tenemos las dos cosas, la posibilidad de generar ese hábito y tecnología que lo hace posible, y la puerta a la incertidumbre. Ahí es donde,
cuando uno está en ese proceso es cuando se vuelve interesante el hacer parte de cosas como esos cursos abiertos en línea, de la onda más conectivista, en donde para participar usted tiene que tener un blog, porque eso le permite a usted entrar en contacto con esas otras personas, así sean pocas, que pueden estar interesadas en lo que usted está escribiendo. Y ahí aparecen posibilidades de colaboración enormes. Digamos, yo puedo pensar en todo el tiempo que yo escribiendo y de la gente que me ha dejado comentarios y la gente a la que he conocido gracias a lo que escribí o lo que sea, en unas pocas personas, no muchas, con las que estoy haciendo cosas interesantes gracias a ese contacto que tuvimos a través de un blog. No tienen que ser cantidades. Creo que es otro mensaje importante. Usted no necesita cientos de personas que lo lean. Si usted es leído por 5 o 7 personas que comparten sus preocupaciones, ahí usted tiene un potencial enorme de crecimiento que pues puede ser perfectamente aprovechado. Creo que, no sé, creo que resulta interesante también el poderse liberar del mito del volumen. Tiene que contarse en cientos o en miles, si no, no sirve. No, no, puede ser un grupo mucho más chico, pero que está mucho más sintonizado con mis búsquedas y con mis preocupaciones. No, está perfecto y además algo que pensaba cuando decías esto es que la profesión docente en general es una profesión muy solitaria porque tiene, por lo menos acá, las escuelas, bueno, los profesores, muchos de nuestros docentes van corriendo de acá para allá, no tienen tiempo o tienen Ujú, pocos espacios institucionales como para poder hacer esto que vos estabas contando, ¿no? Conectarse con un otro, ujú. con algún colega, y algo que les sorprende mucho de los profesores que realizan este posgrado es, bueno, cuando se encuentran que a veces en un mismo país tienen un colega en otro lugar que tiene sus mismas inquietudes. Y eso también es algo que es nuevo y que a veces justamente encontrarse con esos otros tiempos que te permite la tecnología es encontrarte con otros colegas que quizás en tu cotidianeidad no los encontrás tanto como si te pasa en estos espacios, ¿no? Me parece Eso interesantísima tu es, reflexión. eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Yo lo viví de esa manera, qué sé yo, cuando yo empecé a escribir, las ideas con las que me encontré, pues no eran nada populares en el entorno en el que yo me encontraba en ese momento. Y me temo que todavía hay muchas ideas que siguen siendo poco populares, pero, pero es mágico el encontrarse, el saber que uno está pensando de manera similar o que comparte preocupaciones con personas que están en muchísimos otros lugares, eh, pero el evidenciar que las compartes es posible porque esas otras personas las escribieron. Y lo mismo aplica en sentido contrario. Cuando tú las escribes y las haces públicas, estás abriendo la puerta para encontrarte con esas personas que comparten tus preocupaciones. Si no las escribes, va a ser imposible. ¿Quién las va a encontrar? Eh, el diálogo no se abre mientras no haya una persona que inicie ese diálogo. Y bueno, yo como que se me queda muy pegada la muletilla de escribir, 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 pero un blog no tiene que ser escrito necesariamente. Ese es otro punto. Si usted no puede escribir, deje sus pensamientos en video, por ejemplo. Acostúmbrese a dejar 2 minutos de video al día, no tienen que ser pastorales de 1 hora, puede ser una cosa corta, pero eh, si usted empieza a desarrollar ese hábito y también desarrolla el hábito de verse a sí mismo, lo que uno va aprendiendo sobre uno mismo, sobre su percepción, sobre la manera como se expresa incluso, es enorme. Y si como valor agregado esas ideas que está dejando consignadas en algún medio son encontradas por otras personas que comparten sus preocupaciones, pues ahí está usted encontrando a aquellos con quienes puede hacer cosas interesantes. Ahí es donde siento yo que radica la magia del medio. No es un asunto de popularidad, no es un asunto digamos, de red social en donde tú puedes registrar tus pensamientos, pero es mucho más difícil recuperarlos. Yo puedo escribir todo lo que yo quiera en Facebook, pero hacer ese proceso de voy a leer todo lo que yo escribí a lo largo de un año en Facebook, yo no sé, a mí no se me ocurre hacerlo. Es complicado, no es fácil hacerlo. En Twitter es demasiado fragmentado. Es una falacia eso de que tú puedes desarrollar en 140 caracteres ideas complejas. No es cierto. Lo siento mucho, pero no. Tú puedes expresarlas de manera concisa, puede ser, Sí, sí, sí. pero es un medio para otro tipo de cosas.
o Tumblr. ujú, Tumblr, pues, Tumblr también es muy interesante como herramienta de blogueo, pero también propicia mucho esto de capturar fragmentos. ujú, Si tú encuentras el momento para reflexionar de manera personal sobre lo que significan esos fragmentos, fantástico. Y creo que un blog es una herramienta, al menos ha sido para mí, una herramienta útil a la hora de pensar en esos fragmentos que van apareciendo. ujú, Y a la hora de darle sentido, sobre todo, ujú, de ser más consciente respecto a lo que hace parte de mi ambiente de aprendizaje, de mi ambiente personal de aprendizaje, qué sentido tiene y para qué lo uso. Es también un espacio en donde tú puedes encontrarte y enfrentarte con el uso de la tecnología de una manera mucho más consciente. ujú, Estoy explorando tal herramienta, me sirve para esto, percibo tales cosas de ella. Yo recuerdo en mi blog hay una entrada de 2007 en donde digo, acabo de publicar mi primer tweet. No sé para qué sirve esto de Twitter, pero me metí y vamos a ver qué pasa. Y para mí es muy interesante eso porque hay una entrada en donde yo hablo acerca de que estoy empezando a usar Twitter. Y yo nunca dije en Twitter que estaba empezando a usar Twitter. Sí, es como, es, usas esta herramienta para observar esta otra que estás usando y para verla desde distintas perspectivas. Y claro, en la medida en que la observas y te obligas a observarla, empiezas a encontrar el sentido. Y poco ujú, a poco vas creando otras prácticas y puedes tener otras herramientas que se van integrando, qué sé yo. Eventualmente yo empecé a organizar las cosas para que lo que hacía en un lado fluyera hacia mi blog y desde mi blog ujú, fluyera hacia Twitter. Es un asunto de plomería, suelo decir, pero que poco a poco te va haciendo consciente respecto también, no solo frente a esos procesos de reflexión y todo eso, sino al enorme potencial que tiene ese flujo de información, la gestión de ujú, esos flujos de información que uno está produciendo permanentemente y que consolidan esa presencia en línea, que todos de alguna manera, consciente o inconsciente, estamos dejando poco a poco. ujú, No sé, eso abre la puerta a un montón de discusiones, obviamente, pero como decía, prefiero en primera instancia enfocarlo desde lo personal, porque pues siento que es un camino que vale la pena recorrer, que es interesante recorrer, porque, insisto una vez más, a riesgo de sonar repetitivo, te confronta con tu pensamiento. Y eso siento que es algo que nos hace mucho bien y te permite también ujú, encontrar tu voz. Esa es una cosa que no es mía, que muchos docentes con los que he trabajado en los últimos años expresan. Y es, yo no me atreví a escribir, pero al escribir y al obligarme a publicarlo y al descubrir que hay otros que dicen, qué interesante lo que escribiste, eh, al hacer todo eso estoy encontrando mi voz, estoy encontrando eh, el espacio para expresar mis ideas en este lugar y me estoy apropiando de él. Ya no es el lugar de los jóvenes, ya no es la plataforma en la que otros interactúan, sino es el lugar en donde yo existo también. Y creo que eso ujú, es también poderoso. Mi sensación en muchos de los escenarios donde he trabajado es que otra cosa que marca mucho a la profesión docente, en muchos escenarios, no en todos, es un desempoderamiento enorme. Y ujú, como un asunto de eh, tú haces y haces y haces, pero no tienes tanto poder de decisión. ujú, Y en esa medida creo que el encontrar la voz y el hacer evidente que sí hay cosas importantes que hago, que son de interés para otros, eh, también conlleva como un redescubrimiento del sentido de posibilidad. Creo que eso es ujú. importante, esa posibilidad de qué sé yo, eh, encontrar mis propias posibilidades a través de la herramienta. Pero pues, Ujú, de nuevo se trata como de un asunto de conciencia finalmente, de, de ser más consciente respecto a la tecnología que usas, respecto a lo que piensas, respecto a las fuentes de información que estás consumiendo, respecto a todo eso. Te vuelves más consciente en la medida en que te obligas a plasmarlo en una herramienta como esa. ujú. Bueno, me parece que salió redondo todo lo que fuiste comentando. Incluso me parece muy fuerte toda esta última cuestión de empoderamiento que muchos de los docentes, digamos, es como un rasgo epocal y también como regional, por lo menos. Y una de las discusiones que siempre se establecen en los diferentes foros que se van haciendo en este espacio de formación
que tienen que ver con esto, ¿no? Cuando uno estudia currículum a veces queda como justamente lo ve desde la bajada, como se dice acá, ¿no? De que alguien que escribe aparece y bueno, con esto mismo me parece que tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo en relación a cómo uno puede ser productor de eso y sobre todo de su propia práctica desde una perspectiva reflexiva. Me parece que esto quedó muy claro y también como el uso consentido de la tecnología, no usarlo porque es una moda, sino que qué cosas me pueden estar dando a mí para hacer, digamos, algo que verdaderamente aporte a mi propia práctica y que eso excede también todo lo profesional, ¿no? Porque es algo de lo que estabas diciendo también, que fuertemente como conjunto a la escritura tiene mucho que ver también con un estilo personal y con una forma de ser y de estar, ¿no? Eso es muy interesante también. Ujú. Si te parece, Diego, si querés agregar algo más de cierre, Eh, ya la verdad es que hay muchos puntos que están más que cubiertos. no, o sea, solo algo que se me disparó por lo que tú decías hace un momento y es que con mucha frecuencia el asunto del empoderamiento termina muy ligado al tema de responsabilidad, que usted sea más responsable y pueda tomar más decisiones, pero yo creo que también tiene que ver con sentir que lo que haces importa. Eh, y, y pues creo que eso es una cosa que, y esto lo estoy elaborando en este momento, no lo había pensado de esa manera, creo que también ha sido muy interesante en mi caso personal. Cuando tú publicas tus dudas y tú te das cuenta que incluso si son dudas, pueden ser interesantes e importantes para otras personas, empiezas a construir una sensación de que lo que haces importa. Esas pequeñas cositas que te estás encontrando en tu aula o en tu práctica profesional, hay otra gente que está ávida de encontrar respuestas en las pequeñas cosas que tú estás haciendo, incluso en las dudas que tú estás planteando. Y siento que eso es importante. Había una cosa que una docente de Uruguay nos decía en alguno de los proyectos que hacíamos y que a mí creo que se me quedó en la cabeza para siempre y es, nos hace mucho bien creer que podemos. Es la esencia de todo cambio. Y creo que Ujú, yo no estoy diciendo con eso que el blog es la forma de hacerlo, pero en mi experiencia ujú, personal contribuye. ujú, Nos ayuda a ser un poco más conscientes en la medida en que nos encontramos con otros y en la medida en que ujú, sentimos que eh, tiene sentido compartir nuestras dudas y nuestros ujú, aprendizajes y que no está todo hecho y no está todo inventado, que nosotros también estamos creando el mundo y cambiando el mundo día tras día en la pequeña práctica que estamos haciendo. Creo que ujú, eso es importante y a veces se nos queda muy por fuera de toda la discusión respecto al uso de la tecnología. ujú. Sí, me parece también como algo de cierre que me quedo pensando es eh, con qué herramientas uno, cuando vos decías esto, ¿no? Bueno, el docente piensa que las tecnologías son de los jóvenes o los espacios son de los jóvenes y con qué herramientas uno puede contar como para conquistar esos espacios, ¿no? Y me parece que la escritura es una de las cuestiones como muy claras y claves para poder hacerlo como herramienta de pensamiento y que uno arranca con eso, digamos, ¿no? Y no con la imposibilidad que pienses o no de la tecnología con la que te enfrentás. Eso fue algo Sí, que a muchos de los docentes por ahí les sorprendía también cuando tuvimos la primera fase, que fue mucho más en realidad de exploración de todo lo tecnológico y bueno, y los miedos, las dudas del qué pasa si toco un botón y explota todo, que a veces va por sobre pensar justamente, bueno, la capacidad de experimentar y poder primero planificar el qué y cómo, más que el cómo, porque el cómo tiene esta cuestión, ¿no? De la tecnología, que uno también es una forma de ser y de estar, la de intentar probar y explorar. Que me parece eso también como punto de inicio clave, arrancar con las herramientas que uno ya tiene, ¿no? Y volviendo a tu pregunta y a tu cuestión como más inicial de todo esto, ¿no? Este, en relación a los procesos de aprendizaje,
de pensamiento, perdón, en relación a la memoria, la reflexión personal. Bueno, son todas cuestiones que si yo sacaría la palabra blog, estarían como en un orden superior y hasta podrían este, verse de diferente manera, ¿no? Y me parece que justamente al escucharte uno dice, bueno, es algo de lo conocido, no de lo extranjero, y es algo de lo que se puede generar mucho, y, y es lo más complejo de generar también dentro de lo que es la tecnología en sí misma, ¿no? El uso reflexivo, el empoderamiento, todo esto es como lo que por ahí tenemos mucha gente, casi la mayoría de los consumidores de tecnología que no lo tienen. Yo diría, eh, justamente enfatizaría eso que acabas de decir. Definitivamente no es si es un blog o no es un blog, sino preguntarnos qué tecnologías nos permiten desarrollar esos procesos reflexivos, qué tecnologías nos empoderan, qué tecnologías nos permiten ser más conscientes, más allá Ujú. del entretenimiento. No solo qué tecnologías nos permiten entretenernos, sino qué tecnologías nos permiten ser mucho más conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje y de pensamiento. Eh, sea cual sea, si puede, úsela, porque eso nos ayuda, eso nos aporta. Ujú. Entonces no se trata de un blog definitivamente, se trata de cuáles herramientas, según nuestras posibilidades y según nuestros intereses, nos permiten hacer mucho más tangibles esas posibilidades de crecimiento eh, en términos de aprendizaje y en términos de conciencia, diría yo. Yo no dejaré eso por fuera. Simplemente agradecerte. No, muchas gracias a ti. Gracias por el espacio. Y nada, como te digo, para mí sigue siendo muy extraño eso de referente. Yo me sigo reconociendo como aprendiz entusiasta. Tenemos todo para aprender y todo por hacer. Y a veces lo que está en juego es mucho más de lo que logramos ver. Así que nada, seguimos en ese proceso.